Buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos que nos están viendo a través de este medio. En esta mañana les saludo en el nombre de Jesús. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo la bendita palabra que nos dice en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, Jesús estaba hablando a sus discípulos, le estaba animando, porque él estaba diciendo lo que él había vivido. Él desde niño fue perseguido. Cuando estaba predicando la palabra de Dios, cuando hacía milagros, él fue rechazado, le humillaron. También él sintió mucho dolor. Entonces él vio el sufrimiento de este mundo y estaba diciendo a los discípulos: en este mundo tendréis aflicciones. En este mundo tendrás problemas, tendrás tristezas, tendrás dolor, habrá enfermedad, habrá crisis, de todo habrá en este mundo. Entonces les estaba dando esas palabras de aliento a los discípulos. Y como hoy en día también nosotros estamos enfrentando algunas situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Tal vez tú estás pasando enfermedad, tal vez estás pasando crisis, tal vez te echaron del trabajo, o tal vez no tienes un trabajo, cómo sustentar a la familia, pero la palabra de Dios dice que no te preocupes, yo vencí al mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar a las palabras que Jesús nos dijo. Él no desistió de ir hasta las últimas. Él vino, predicó la palabra, él sintió el rechazo, sintió la humillación, pero él no rindió ahí, sino que llegó hasta la cruz. Con dolor, con angustia, con desesperación, él llegó hasta la cruz y ahí en la cruz venció a todo principado, a todo potestad, a todo huestes de las tinieblas, cuando resucitó al tercer día. Entonces, amado hermano, aún en la cruz murió por salvarte a ti y a mí. En aquella cruz. Entonces, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tal vez tenemos que enfrentar muchas luchas, tenemos que enfrentar enfermedades, tal vez crisis. Hoy en estos tiempos que estamos atravesando esta pandemia invisible que no podemos ver, ha habido mucho problema, ha habido mucha necesidad, mucha gente ha quedado sin trabajo, mucha gente no puede salir a trabajar porque no podemos estar en las calles por esta pandemia que está pasando. Pero no te preocupes, Dios dice que está con nosotros y nada nos faltará. Nosotros seremos más que victoriosos porque nosotros estamos peleando también como buenos soldados de Jesucristo. Estamos peleando no con las armas carnales, sino con las armas espirituales, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Nosotros tenemos que pelear. Nuestras armas poderosas es la palabra del Señor. Nuestras armas son el ayuno, la oración, la alabanza. Hermano, tú que estás atravesando momentos difíciles, tal vez no sabes qué hacer, pero confía en el Señor. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días, aún en los peores momentos Él está con nosotros. Pero la palabra de Dios dice, en el libro de Josué 1:9, dice la palabra de Dios, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, en cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier dificultad. Ahí está el Señor. Solamente dice que esfuerces. Esfuérzate, pelea la buena batalla como un soldado de Jesucristo, con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la alabanza. A veces sientes que ya no tienes fuerza para seguir en los peores de los momentos. Ahí está el Señor contigo, a tu lado. Pero siempre nosotros también tenemos que estar agarrados de las manos de Dios. Tenemos que estar meditando la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se aparte este libro de tu boca, sino que en ella
meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice? Que solamente esforcemos y seamos valientes, no nos desmayemos, clamemos al Señor, como dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, tenemos que clamar a Él, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos cuando siente que todo ha terminado, que ahí llegó al fin, pero Dios tiene la victoria si nosotros seguimos clamando al Señor, si confiamos en Él. Él nos va a dar la victoria. Entonces podremos decir, soy más que victoriosos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 91:14, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto a él clamamos, por cuanto a él le amamos como él nos amó, entregó todo en la cruz del Calvario, ahí entregó todo su ser para darnos la victoria a nosotros en todo lo que estemos pasando, en todo lo que usted está pasando, los problemas, las dificultades, las crisis que está enfrentando. El Señor dice que está ahí a su lado. Yo nunca te dejaré, dice la palabra de Dios. Yo nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él siempre está con nosotros. Si nosotros estamos con el Señor, si nosotros luchamos con Él, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Él nos va a dar la victoria en todo tiempo si nosotros confiamos y clamamos en Él. Él nos va a librar de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier angustia, de cualquier desesperación. Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Vamos a ver en el libro de Romanos, el apóstol Pablo también nos enseña algo maravilloso que dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas, ¿qué cosas estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué cosas dijo que somos más que vencedores en Cristo? ¿De qué? En el capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna crisis no nos apartará del amor de Dios si nosotros confiamos en Él, si nosotros luchamos como esos soldados valientes. Tenemos que luchar para atravesar todas estas circunstancias. El apóstol Pablo tuvo que atravesar muchas circunstancias, pero él no dejó de predicar la palabra, aunque estaba pasando momentos difíciles. Él predicaba la palabra. Él había sido perseguido, él había sufrido náufrago, le pegaron, estaba enfermo. Vivía en abundancia, vivía en escasez, pero él nunca dejó de predicar la palabra. Él siempre estaba enseñando la palabra. Por eso el apóstol escribe la palabra de Dios, como dice en Romanos 8:37, dice, ante todas estas cosas, ante todo lo que está pasando, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ver la victoria de Cristo reflejado en nuestras vidas. Tal vez estás enfermo, tal vez estás en crisis, tal vez no tienes trabajo, pero confía en el Señor.
que Él te va a dar la victoria. Todo esto pasará, no va a permanecer para siempre. Todo esto pasará. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. No te preocupes, amado hermano, amada hermana, las situaciones que estás atravesando, sino sigue adelante hasta alcanzar la victoria, y nosotros predicaremos la victoria de Cristo. Aleluya. Gracias, hermanos, por haber escuchado la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos da la victoria, Señor. Bendito Padre Santo, cuando tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, nos diste la victoria, Señor. Bendito Dios, y nosotros somos victoriosos, Señor. Gracias, Papito Dios, en esta mañana, Señor. Hemos meditado tu bendita palabra, mi Dios. La honra y la gloria te pertenece a ti, porque tú peleas por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les deseo un buen día. Que Dios les bendiga.